Efectivamente, en Bolivia tenemos leyes que amparan a los arrendatarios y arrendadores. Actualmente Bolivia maneja una ley que data del año 1959. Imagínense tantas décadas que han pasado, ¿no? Efectivamente, todos tenemos derechos y obligaciones que debemos cumplir, ¿no es cierto? Entonces, dentro de la legislación vigente, la ley del inquilinato establece que los locatarios deben mantener en óptimas condiciones para el arrendador, ¿no es cierto? Y una de ellas también va a ser en fijar la moneda extranjera, que no va a ser permitible esa situación. Antiguamente en Bolivia se sobreentendía el tema de la inestabilidad económica, entonces por eso muchos inquilinos y arrendadores efectivizaban los contratos con moneda extranjera, en base, por ejemplo, tenemos al dólar, ¿no? Hoy actualmente la misma ley establece de que efectivamente debe ser en moneda nacional, ¿no? Además de esto, los locatarios deben otorgar, están obligados por ley a otorgar recibos en físico, ¿no? Entonces eso va a ser un descargo para el inquilino, ¿no? Entonces, como consejo, como abogado, les doy a la población que por favor hagan todos los contratos por escrito. Si bien la ley reconoce el contrato verbal, que se pueda suscribir un contrato de arrendamiento de alguna vivienda, algún departamento, etcétera, pero cuando existe una situación de un problema, va a ser mi palabra contra tu palabra, ¿no? Entonces, lo mejor de todo es que puedan hacerlo, efectivizarlo mediante un documento por escrito, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles serían las obligaciones del inquilino, no? También tenemos obligaciones de derecho, recordemos esa situación. El inquilino efectivamente debe pagar puntualmente lo que es el canon de alquiler. Además de esto es conservar, ¿no?, el mismo estado que le entregaron al departamento, ¿no? Por ejemplo, si le entregaron el departamento pintado, debe devolverlo pintado, ¿no? Lo que he visto también en la práctica, que es recomendable, si es que uno va a alquilar algún departamento, alguna casa, etcétera, tómenle fotografías, ¿no? Entonces esas fotografías la pueden imprimir y la pueden firmar ambos en ese documento, ¿no? Entonces va a ser como un respaldo en la calidad que le están entregando, ¿no? O si el propietario va a dar en alquiler un bien inmueble que esté, por ejemplo, con lavadoras, con televisores, con sofá, etcétera, también hagan un pequeño inventario dentro del contrato documento, ¿no? El documento privado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si Dios quiera que no llegue a la situación de que usted como propietario, los inquilinos se vayan de la noche a la mañana y no haya sido previamente con inventario, ¿no? Entonces da esa situación. Y lo mismo pasa con el tema de la anticrisis, ¿no? Bien, entonces, otra situación también que está estrictamente prohibido para el inquilino es subalquilar. Es un motivo de desahucio, ¿no? En términos legal, desahucio quiere decir que el contrato se da a dar lugar término y efectivamente el propietario tiene todas las de la ley para desalojarlos, ¿no?, dentro de un plazo establecido por la misma ley, que vamos a hablar un poquito más adelante. Además de esto, el inquilino está estrictamente prohibido pagar lo que es el alquiler por adelantado. Mucho ojo. He visto también dentro de la práctica que muchos inquilinos pagan lo que es el canon de alquiler por adelantado, pero la misma ley los va a amparar a ustedes, ¿no? Además de esto, un tema bastante interesante que quiero llegar a cabo es que el inquilino también puede dar lugar al bien inmueble a un fin que no fue el arrendado, ¿no? Por ejemplo, yo quiero dar en alquiler mi casa y el inquilino está dando para fines comerciales y no vivienda, entonces también el contrato puede ser desahuciado, ¿no? Entonces, ¿bajo qué términos legales el dueño de casa puede sacar a un inquilino, ¿no? Entonces, es sumamente importante de que conozcamos nuestros derechos y obligaciones, debido a que hoy en día el tema de la pandemia es bastante difícil obtener los recursos económicos. Entonces, para evitar problemas a futuro y evitar juicios que son bastante costosos y una gastadera de tiempo muy grande, entonces el propietario perfectamente puede retirar, desalojar al inquilino a la falta de pago de los 3 meses de alquiler. Recordemos que existe un cierto vacío de esa manera. ¿Por qué?
porque muchas de esas actividades económicas de alquiler me he dado cuenta que los propietarios no facturan, ¿no? Entonces, al momento de que una persona, un dueño de casa, quiera iniciar una acción judicial de desahucio, que sería el desalojo, al inquilino, el juez, con carácter previo, va a solicitar que se demuestre una actividad lícita. Y esta demostración de actividad lícita se va a dar mediante la tributación, el NIT. Entonces, es sumamente importante de que los propietarios, los dueños de casa, tengan regulada esta situación tributaria, ¿no? Entonces, recordemos que los tributos ayudan a la contribución del país, ¿no? Entonces, en caso de que el dueño de casa no tenga el NIT o la actividad económica reconocida, puede sacar posteriormente el NIT y apersonarse a oficinas de NIT y puede tributar todos los meses devengados. Entonces, en ese sentido se puede subsanar para desalojar a un mal inquilino, ¿no? Otra situación de que un dueño de casa puede desalojar a un mal inquilino, en este caso, por ejemplo, que el inquilino esté subalquilando esa propiedad. Es decir, yo me alquilo una propiedad de 6 departamentos, ¿no? Para mi familia, ejemplo, ¿no? Para toda mi familia, una familia bastante grande, y me da la idea de subalquilar para ganar un dinero extra, ¿no? Entonces, estaría yendo en contra del contrato celebrado con el dueño de casa, porque el fin de la vivienda va a ser para mi familia, ¿no? Entonces, esa sería otra causal, ¿no? Entonces, otra situación que también se puede dar lugar para desalojar a un inquilino es que el dueño de casa no tenga otro lugar donde vivir y que sea a causa justa, ¿no? De que debe ser demostrado judicialmente. Otra situación también que se puede desalojar a un inquilino es debido a la situación de expropiación, ¿no? Pero ya estamos hablando de un tema ya más a nivel de municipal, con los gobiernos autónomos municipal, que debe haber una indemnización justa, entonces todo un proceso que se lleva a cabo, ¿no? Muy bien, la misma ley del inquilinato establece estos tiempos para que el inquilino busque adecuadamente otra vivienda con su familia. No es decir que de la noche a la mañana sale la sentencia judicial y el inquilino va a salir inmediatamente. No, no es necesario, porque la misma ley lo va a amparar. Y esto es aplicable para todas las situaciones de desalojo, ¿no? Desahucios. Entonces, cuando se trata de habitaciones o aposentos, la misma ley del inquilino establece un lapso de tiempo de 30 días. Cuando se trata de un departamento, de un edificio, de una copropiedad, como hablamos los abogados, estamos hablando de un lapso de tiempo de 60 días. Y cuando se trata de una casa, de un bien inmueble, ya mucho más bastante grande, estamos hablando de 90 días, es decir, 3 meses. Pero mucho ojo, ese lapso de tiempo necesariamente se debe pagar el canon de alquiler. No quiere decir que al momento de salir la sentencia de desahucio, todo ese lapso de tiempo tú no vas a estar viviendo gratis, ¿no? Como se quiere decir. Muy bien, en este sentido yo parto por el lado más humanista. Pienso de que las autoridades de manera negligente se han retrasado bastante en lo que es la promulgación en sí, ¿no? Entonces, pienso que evidentemente ha faltado al comienzo de toda esta pandemia, debería ser mucho más efectiva para ayudar a la población en sí, especialmente a la población más vulnerable, quienes son los niños, adolescentes, también a las personas de tercera edad. Es sumamente importante la cifra de las personas que viven en calidad de alquiler, ¿no es cierto? Entonces, también me pongo del lugar lo que son los propietarios, los dueños de casa, de que una casa cuesta bastante dinero, es una inversión, quizás muchas personas viven de lo que es el tema de alquileres, ¿no es cierto? Pero también me voy al lado más humano, pro homine, como se diría en derecho, es que en el tema de que actualmente algunas personas desconocen que la presidenta Áñez, con este tema de ley, se ha aprobado tanto la Cámara Alta y la Cámara Baja, pero la presidenta Áñez ha tenido esa cautela de enviar al Tribunal Constitucional Plurinacional para su revisión, ¿no? Pero ¿qué ha pasado acá?
ha pasado algo bastante interesante, que hace pocos días, aproximadamente unos 2 días, el Tribunal Constitucional Plurinacional, a la solicitud de la presidenta Áñez, ya se ha pronunciado. ¿Pero qué ha pasado acá? Otra vez la población se está perjudicando, otra vez el tiempo sigue pasando, y el Tribunal Constitucional Plurinacional se ha pronunciado diciendo de que rechaza la solicitud. ¿Por qué la va a rechazar? Porque toda vez de que la presidenta Áñez, al responder a un órgano ejecutivo, y esa ley de la excepcional de alquileres de la reducción del 50%, proviene del órgano legislativo, no tendría esas facultades, ¿no? Entonces, otra vez la población se está viendo totalmente perjudicada, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría en el caso de que se promulgue esta ley, ¿no? Entonces, en el caso de que se promulgue esta ley, cualquier ciudadano activo, es decir, cualquier ciudadano que esté interesado en el tema, puede presentar una acción de inconstitucionalidad por esta ley. No me parece raro de que alguien lo haga, porque efectivamente las personas velamos por nuestros derechos, ¿no es cierto? Especialmente también los abogados que abogamos también, ¿cierto? Entonces, es sumamente, hay que tratar esta situación de la ley de reducción de alquileres con pinza y guantes blancos. ¿Por qué? Porque efectivamente se está tocando de un tema de la retroactividad de la ley, ¿no? Entonces, en materia de derecho, hablamos de la retroactividad de la ley en 3 causales básicamente, que son en materia penal, en materia laboral y en materia de anticorrupción. En materia penal, cuando va a favorecer lo que es al imputado o al reo. En materia laboral, cuando va a favorecer al trabajador. Y en materia de corrupción, cuando existe un daño patrimonial al Estado, ¿no? que se persigue a los políticos que hayan desviado fondos, ¿no? Entonces, en este sentido, si es que se llega a promulgar esta ley de reducción de alquileres y se va a la Gaceta Oficial y va a entrar en vigencia, va a haber un conflicto de leyes sumamente grandes. Y otra vez, la población más vulnerable también se va a ver afectada. ¿Cuál sería mi consejo? En estos tiempos son bastante difíciles y lo mejor sería llegar a un acuerdo, una conciliación desde la posición de los inquilinos, que son los más afectados, un acuerdo básicamente con los dueños de casa, un acuerdo con los propietarios, ¿no es cierto?, en que quizás algunos entiendan y quizás algunos no, pero no está mal llegar al proceso de conciliación, ¿no? Y esperemos, ¿no?, ya que esta situación de la ley de reducción de alquileres se encuentra en status quo, como diríamos los abogados, ¿no? Es como un término que quiere decir en el limbo, ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? Entonces es cosa de tiempo y seamos positivos y esperemos a que salga de todo en el mejor entendimiento.